Mensaje al pueblo peruano. El movimiento Anonymous Perú hace un nuevo llamado a todas aquellas instituciones, fuerzas populares, sindicatos y personas que buscan un verdadero cambio estructural de nuestro país, para señalar lo siguiente. El pueblo peruano es consciente que el poder se encuentra en otras manos detrás del gobernante de turno. Que lo ha estado siempre, incluso desde antes de la era republicana. Maneja todo el sistema de partidos. El sistema electoral. El aparato judicial del Estado y que conforman una coalición muy poderosa, que vive por años del erario nacional. Y son: 1. Las Fuerzas Armadas. 2. La Iglesia Católica. 3. Los grupos radicales de derecha y poderosos oligarcas latifundistas de siempre. Los Brescia, los Romero, los Honrubia, los Benavides, los Rodríguez Pastor, los Hochschild, los Miro Quesada, etc. A ellos debemos sumarle los tentáculos del narcotráfico, cuyo dinero se lava en grandes empresas inmobiliarias, mineras y otras que, de manera conjunta con la coalición antes señalada, gobiernan a su antojo los destinos de nuestro pueblo. Son ellos los que construyen el sistema político peruano como si fuera un tablero de ajedrez. En él, mueven sus fichas para su propio beneficio, promulgándose leyes, decretos y demás normas, por un Congreso y gobernante genuflexos, puestos por ellos mismos. Son ellos los que diseñan los titulares en los diarios, marcan la pauta y editoriales en los programas de radio y televisión. Ellos son los que crean programas basura en la televisión, para tener embobada y sin razonar a nuestra juventud, como los programas Combate y Esto es Guerra, que no tienen nada de constructivos y muestran adolescentes apareándose o promoviendo modelos de una cultura de cabezas huecas. Y, donde solo importa la promiscuidad y el escándalo. Asimismo, mantiene controlada a la población en general transmitiéndoles programas y realities estúpidos con los que entretienen la razón y explotan la ilusión y estupidez de los que menos tienen, mientras se llevan ingentes ganancias a sus bolsillos. Ni 10 minutos de la televisión peruana son dedicados al desarrollo del pensamiento crítico o a la difusión de programas educativos, de cultura, de ciencia y o tecnología. Así, en un análisis de cara a las próximas elecciones del 2016, debemos señalar: de Alan García Pérez. El pueblo peruano no se merece nunca más un nuevo gobierno de Alan García. Ladrón de 4 esquinas, como lo tildaran desde Venezuela. Es el personaje político más corrupto de la era republicana hasta nuestros días, que engendró la corrupción en el poder en los años 80 en nuestro país, albergando en su seno a Kenya Fujimori y a su siamés, Vladimiro Montesinos. Nunca ha trabajado y tiene actualmente una cuantiosa fortuna personal, producto de sus negociados desde el poder con los aviones Mirage, los depósitos en el Bixi, el dólar MUC, la compra de armamentos, etc. realizados en su primer gobierno. Y los negociados de los narcoindultos. De los colegios emblemáticos. Del Estadio Nacional. Del nuevo Hospital del Niño. De la venta de Collique a DH Mont. Los negociados en la Universidad San Martín de Porres. Etcétera de su segundo gobierno, de Kenya Fujimori. Se debe quitar la venda de los ojos a muchos peruanos que aún creen que el sátrapa japonés Kenya Fujimori ha sido el mejor presidente del Perú. Y que el Fujimorismo es un partido político. A saber, el Fujimorismo es sinónimo de la patada artera del no-shock. De la traición encarnizada al pueblo. El del cuento del bacalao. El de los caídos del palto. De las vírgenes que lloran. El de la interpretación auténtica. El de la matanza en la Cantuta y Barrios Altos. El del avión presidencial narco. De aquel que pone un fiscal falso. El jefe de la banda de militares y políticos. Quien, como cobarde que es, huyó con las maletas llenas de oro y vídeos comprometedores al Japón. Para finalmente renunciar cínicamente por fax. Keiko Fujimori. Su hija Keiko ha postulado ya 2 veces a la presidencia y lo volverá a hacer para el 2016. Su único mérito hasta ahora ha sido el de luchar por la libertad de su padre preso. No se le conoce trabajo social alguno, y como todos sabemos, ella cogobernó con su padre cuando éste lideraba la mafia de Palacio. Y, permitió y consintió que torturen a su madre Susana Iguchi. Y, compartió el poder y las grandes sumas de dinero que se invirtieron en su educación y en la de sus demás hermanos, que fueron pagadas con el erario nacional. Alejandro Toledo Manrique. Más allá de sus anecdóticas borracheras en Palacio y sus grandes aspiraciones. De ser considerado una especie de reencarnación de Pachacútec, no se le conoce negociado o acto de corrupción alguna hasta la fecha. Solo existen presunciones de lavado de activos y de repente, de un dinero mal habido en su gobierno por alguna supuesta comisión, por el tema de Ecoteva. Hoy, sepultado políticamente. Otros políticos,
Asimismo, Luis Castañeda Losio, el de Comunicoré. Pedro Pablo Kuczynski, el ciudadano americano. Lourdes Flores, ultraderechista. Ricardo Belmont, eterno crítico político. Alex Cuogui, montesinista, y otros, que pretendieran erigirse como posibles candidatos para las elecciones del 2016, provienen de la misma cantera de miasma política de los últimos años y se encuentran infectados con el virus de la corrupción. Por lo que, debemos dirigir nuestros esfuerzos en lidiar contra el sistema corrupto actual y resistirnos a ser guiados como ovejas nuevamente, a una urna electoral preconcebida por la coalición de poder que nos gobierna. Ciudadano peruano, debemos salir a las calles a exigir nueva constitución política del Estado. El cierre del Congreso de la República actual, de come pollos, de come oro, de roba cables, de las repartijas, de las vedettes, de Urtecho, de Anicama y demás, mientras se instala una asamblea constituyente, que se encargará de elaborar una nueva constitución. Dicha asamblea constituyente será conformada por personajes notables de reconocida solvencia y trayectoria moral y social, propuestos y elegidos en cada región por el pueblo. Reestructuración real del aparato estatal y del presupuesto nacional. Disolver progresivamente las inútiles, costosas y corruptas Fuerzas Armadas. Reorganización general de la Policía Nacional. Verdadera descentralización de las riquezas. Nunca más pueblos olvidados por el Estado. El presupuesto dirigido para compra de armas, uniformes, alimentos y demás de las Fuerzas Armadas, será dirigido a la compra de tractores, buques, factorías, construcción de carreteras, construcción de escuelas y hospitales en pueblos alejados. Desmilitarización progresiva del BRAEN y adecuación del reciente campamento militar construido, en hospitales y escuelas públicas para los pobladores del lugar. El BRAEN y otros pueblos olvidados por el Estado, no necesitan puestos militares. Lo que necesitan son postas médicas, hospitales, escuelas, centros de salud, y demás infraestructura para un verdadero desarrollo social del país. Eliminación de toda prebenda y exoneraciones tributarias a grupos religiosos en general. Principalmente a la Iglesia Católica, que como entidad privada no debe recibir recursos del Estado, para pagar sueldos de su cofradía y demás beneficios adicionales. Eliminado el presupuesto militar y los beneficios de la Iglesia Católica y otras religiones, los fondos que se destinaban a dichos rubros, se dirigirán a pagar mejores sueldos a jueces, médicos, maestros y policías. Anonymous Perú, busca crear conciencia en el soberano, el pueblo peruano. A fin que, teniendo como principal norte la idea de libertad, tecnología y aplicación del razonamiento crítico y sentido común, en beneficio de nuestra población, nos movilicemos todos juntos de manera pacífica, hacia dicho objetivo. Promueve y divulga este mensaje. Juntos marcharemos hacia el verdadero cambio. Anonymous Perú, eres tú.